Bien, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, donde, de acuerdo a lo que tenemos previsto en nuestro cronograma, la clase del día de hoy, del 31 de agosto, hace ya al módulo 2. Y el módulo 2 implica ya ingresar en el análisis del proceso de administración estratégica, dando lugar a la unidad 3, la visión y la misión. Unidad 4, vamos a comenzar con la evaluación externa, el entorno de las organizaciones, entorno específico, general, estabilidad e inestabilidad ambiental, fuerzas externas, ¿eh? Proceso de globalización de las empresas, eh, alianzas estratégicas, y vamos a dejar el modelo de análisis de las 5 fuerzas de Porter y el pronóstico como herramienta de análisis en este tema de evaluación externa para la clase que viene, con las dos matrices de evaluación matriz de evaluación de factores externos y matriz del perfil competitivo. Esto lo vamos a dejar para la clase próxima. Habiendo hecho esta aclaración, vamos a comenzar con el repaso del... Perdón, no estoy compartiendo pantalla, discúlpenme. Ahora procedo a compartir. Bien, ahí todavía se están sumando. Bueno, como les decía, de acuerdo a lo previsto en nuestro cronograma, para los que recién se sumaron, hoy, 31 de agosto, tenemos previsto comenzar con el módulo 2, y el módulo 2 abarca ya el análisis del proceso de administración estratégica, visión y misión, unidad 3 y unidad 4. Vamos a comenzar con la evaluación externa, dando lugar algunos, al análisis de algunos de los temas que abarcan esta unidad y dejando para la próxima el análisis de la matricial de la evaluación del factor externo y de la matriz del perfil competitivo y la herramienta de pronóstico de técnicas de preferencia y técnicas de perspectiva. Habiendo hecho esta aclaración, vamos a comenzar con la presentación del día de hoy, previo repaso de este modelo de administración estratégica del cual vamos a partir como mapa conceptual a los efectos de analizar todos los temas que hacen, o la mayoría de los temas que hacen a Organización y Dirección Industrial 3. Ya lo planteamos la clase anterior, donde este proceso de administración estratégica comenzaba con la declaración de definiciones centrales, visión y misión. Luego seguíamos con el análisis ambiental, externo e interno, cada uno con el análisis teórico de estos subtemas y de estas herramientas, como así también el de análisis de factores internos o auditoría interna, con estos subtemas y las herramientas de matriz de evaluación de factores internos para el análisis de las fortalezas y debilidades de la organización. Luego seguíamos con el objeto el planteo de objetivos de largo plazo, selección y evaluación de estrategias, con las estrategias genéricas de Porter, la selección de estrategias utilizando el esquema de formulación que propone Fred David,
con una serie de matrices que vamos a ver más adelante. Hasta ahí ya habíamos analizado la evaluación, la formulación de estrategias que coincidía con la etapa de planificación, relacionando las funciones gerenciales con este proceso de administración estratégica. Y seguimos con la implementación de las estrategias que tienen que ver con la organización y dirección como funciones gerenciales, con la integración de la estructura organizacional, cultura y estructura. ¿Mm? Perdón, estructura organizacional, estrategia y cultura. Entonces vamos a integrar en esta etapa de implementación la estrategia previamente seleccionada con la estructura que hace a la organización y la cultura organizacional. Donde, como decimos, el proceso concluye con la evaluación de los resultados que hace a la evaluación de acciones correctivas y que coincide con la etapa de control como función gerencial. Esto era lo que habíamos planteado a modo de proceso de administración estratégica de la bibliografía de Fray Deby, que ustedes tenían que analizar coincidencias y diferencias en la práctica con relación al modelo de administración estratégica que proponía Robin y Coulter. Habiendo hecho esta pequeña introducción y repaso de la clase anterior, entonces hoy vamos a dar lugar a visión y misión y comenzar con el análisis ambiental, que se divide en estas dos etapas, y en particular vamos a realizar el disparador de teoría de la evaluación de factores externos. Como les decía, analizando el entorno general y específico, oportunidades y amenazas, y algunos condimentos que hacen a estas dos cuestiones, dejando para más adelante las clases subsiguientes, el análisis competitivo, pronósticos y estas dos herramientas. Bien, entonces, vamos a comenzar con las definiciones centrales, visión y misión. Perdón, que tienen que ver con el primer paso para el proceso de administración estratégica. Entonces, ustedes como futuros directivos y gerentes deben fijar este conjunto de definiciones centrales para administrar cualquier tipo de empresa. Entonces deben especificarse estos dos elementos en ese orden, visión y misión. La visión es una declaración de la condición posible y deseable de una empresa en el futuro, enunciado en tiempo presente y responde a la pregunta ¿qué queremos llegar a ser? Y la misión, como ustedes ya saben, es una declaración sobre el propósito que distingue a una empresa de otra similar. Es la razón de su existencia y responde a la pregunta ¿cuál es su negocio? La visión, a ver, voy a correr esto. La visión tiene que ver con cuáles son los sueños de la empresa, dónde se quiere llegar, se declara en tiempo presente y establece una condición posible a alcanzar en el largo plazo. Elementos de la visión, formulada por los líderes que conocen el negocio y el entorno, tiene dimensión de tiempo, debe definirse un horizonte, generalmente en el largo plazo, tiene que ser integradora, apoyada y compartida por todo el grupo gerencial y todos los colaboradores de la empresa, y amplia y detallada, es decir, expresar claramente los logros que se desean alcanzar y debe hacerse en términos que signifiquen acción. Positiva y alentadora es otro de los condimentos que hacen a la visión, debe ser inspiradora, fomentar el compromiso, generar sentido de dirección y transmitir con fuerza los deseos que se quiere alcanzar. En cuanto a la misión, los elementos que la constituyen son valores, todo lo que hace a los clientes o mercado objetivo, cuáles son las prioridades, deberes y derechos de los colaboradores o de los miembros de la empresa, cuáles son los objetivos organizacionales y en particular también como hemos visto en las clases anteriores, cuál es la responsabilidad social de la misma, es otro de los elementos a distinguir,
cuáles son sus productos y mercados, para qué existe la empresa y cuál es su negocio. Podría ser entonces todos los elementos que incluyan una misión. Una declaración de la misión debe responder a estas tres preguntas, básicamente: quiénes somos, qué hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, la misión incluirá los objetivos esenciales del negocio en forma sucinta y se enfocará generalmente hacia afuera de la empresa, hacia la atención de las demandas de la sociedad, del mercado del cliente. Es importante, como volvemos a reiterar, es el primer paso, la visión y la misión, ¿eh? De este proceso de administración estratégica, y ustedes como gerentes, si no saben o no, o porque existe esta y no saben hacia dónde va la organización, difícilmente podrán lograrse el mejor camino o guiar ustedes como futuros gerentes el mejor camino para la organización. Entonces, correctamente elaboradas, van a constituir, decimos, el primer paso del proceso de administración estratégica. Una declaración bien pensada, de visión y misión, cristalizará el pensamiento que tiene la empresa, sobre su rumbo, sobre su largo plazo. Va a ser un punto de encuentro coherente entre la pirámide más alta de la empresa con los mandos inferiores. Va a transmitir propósito e identidad, como así también potenciará la etapa de dirección, donde va a verse motivado el personal, evitará el desgaste de esforzarse por algo sin sentido y genera compromiso para prepararse en el largo plazo. Y el público también obtendrá, esto es el mercado a quien ustedes apunten como empresa, o sea, nuestros clientes, va a obtener una clara idea de con qué empresa y gente se está relacionando. Vamos a plantear este ejemplo, a ver, visión y misión de un, por ejemplo, pyme de lavadero de autos que pretende preservar el medio ambiente. ¿Quién me puede elaborar una, en pocas palabras, una visión y misión de un lavadero de autos que pretenda preservar el medio ambiente? Por ejemplo, el lavadero de Mar del Plata. ¿Cómo, Sería, Maximiliano? por ejemplo, el lavadero de Mar del Plata, no sé, sería lavar el Pero 10%. ¿qué me estás definiendo primero? La visión, discúlpame. Está bien, no, no, por favor, Maximiliano. Sería, por ejemplo, lavar un lavadero que se encuentre acá en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, en un barrio. Sería tal vez lavar, no sé, el 50% de los vehículos del barrio, por así decirlo, por mes, o sea, por mes. Eso que planteas es la visión del lavadero con B corta. La visión, capaz que está mal, ¿no? O sea, la visión es, como volvemos a reiterar la definición, es un estado deseado, planteado, que se quiere alcanzar en el futuro, planteado en tiempo presente. Entonces, Claro, yo dije por ahí lavar por mes el 50% de los autos que hay en un barrio, en el barrio donde se localiza el lavadero. eso tiene que ver con un objetivo más que con la visión. Entonces, el objetivo habíamos dicho que era un elemento de la misión, ¿no? Claro, claro. A mí se me ocurriría que, no sé si pertenece a la visión, pero si pretende preservar el medio ambiente, quizás, digamos, el agua justamente, que es eh, digamos, el residuo del lavado, tratar de no, digamos, tirarla sin algún tratamiento, quizás. No sé, se me ocurre. Claro. Puede ser, profe, que la visión sea algo como siguiendo lo que decía Maxi, en Lavaderos Mar del Plata nos esforzamos por tratar de usar solo un 25% de agua con respecto a los lavaderos tradicionales. Mm. Y ese es nuestro lugar a donde llegar.
O sea, como que el objetivo sería gastar un cuarto de lo que se gasta comparado al resto. Que, bueno, sería algo que alcanzar. O sea, en cuanto a cuál es tu sueño, o sea, ese es el sueño de la empresa, llegar a utilizar un cuarto del recurso agua. Exacto. Está bien. Y, y Declarar en tiempo de operación. claro. Bien. Podría ser, sí, ningún problema. También podría ser algo como lograr ser el lavadero de autos más sustentable de la zona o algo así. Eso me identifico más con lo que ha dicho Pilar en cuanto a visión, ¿eh? Eh, porque habla de un deseo, de un sueño, ¿eh? Entonces, ustedes como futuros ingenieros tienen un sueño actualmente que es recibirse eh, o ser un ingeniero recibido con un excelente promedio en el menor plazo posible, o ser el mejor con una medalla de oro, bueno, no sé, en el menor tiempo posible. O sea, es un sueño que no está muy bien lo que dijo Maximiliano, lo que dijo Enzo y Pilar también, son interesantes ejemplos de este lavadero de autos que pretende preservar el medio ambiente. Como dijo Pilar, ser uno de los mejores o lavaderos más sustentables, dijiste, de la ciudad de Mar del Plata. Sí, claro, eso. Perfecto. Entonces tiene que ver con la consigna que habíamos planteado. Entonces, la visión ha quedado relativamente planteada. Y en cuanto a la misión con M, Yo, por eso, quizás entendí mal. No, yo trabajé en una empresa donde la misión decían algo, por ejemplo, como nosotros somos el hotel en donde vamos a hacer a sentir a todos nuestros huéspedes cómodos y brindando el mejor servicio posible y haciendo lo impensado para que, bueno, tengan la mejor estadía y nos vuelvan a elegir. Así perfecto. que bueno, llevándole eso a lo sustentable sería algo como somos el lavadero, que más nos preocupamos por el medio ambiente y vamos a hacer todo lo posible para tratar de usar la menor agua posible en tu lavado. Eso sería también, Juan, ha planteado la misión recién, Exacto. planteándola como a partir de la emisión del ejemplo del establecimiento hotelero donde has trabajado. Perfecto. Como condición básica y como condición sine qua non, la misión tiene que tener este condimento. ¿Cuál es su negocio? O sea, vos lo has planteado. O sea, somos un hotel. Ahí ya se sabe que el hotel brinda servicio de hospedaje. Quizá faltaría condimentarlo con un servicio quizá de desayuno o de gastronómico. ¿Qué tipo de servicio gastronómico brinda? Si es solo desayuno, solo o completo. Valorando cuáles son quizá algunos valores, como vos bien dijiste, eh, en forma preservando al medio ambiente, si mal no recuerdo, y cuáles serían las prioridades, faltaría completar quizá, o alguna, o agregar alguna otra, y con qué tipo de servicio o qué servicio ofreces, premium o estándar o condimentar un poco más la misión con el tipo de servicio o producto que se brinda, que está siendo brindado por la empresa, ¿no, no, Juan? Ah, sí, eso, o sea, es toda una frase larga Claro, y sí, hablaba del... Nunca me imaginé que hablaba del servicio de excelencia, pero nunca me imaginé que era justamente para avisarle al cliente que es un servicio premium. Pensé que era algo como para ponerle, no quiero decir chamullo, pero es del estilo. Pero no, mira, no sabía que estaba enfocado a decir que nuestro producto es de calidad. sí, sí, tiene que ver con la misión justamente. Entonces no es secundario dejarlo expresamente aclarado en la misión, Juan.
¿Vos trabajás en un establecimiento hotelero? Trabajé, hice un work and travel, trabajé en un hotel de 5 estrellas allá, de Estados Unidos, Ah, muy bien. y muchos deben haber trabajado en hoteles de los que hicieron work and travel. Entonces, tienen generalmente unas misiones, y bueno, el mío había tenido un cambio de dirección y nos hacían aprender la misión todos los días, porque bueno, al nuevo Excelente, CEO le gustaba que sepamos la misión. excelente ejercicio de parte de la empresa. ¿Eh? Sí, 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 tenían buenas prácticas. ¿Y de la visión se habló? No, de la visión no. Sí se hablaba de que habían perdido una estrella, pues así vos tenés las 5 estrellas, pero a su vez Forbes te puntúa y eran 5 estrellas, 4 diamantes, cuando siempre habían 5 y hablaban todo el tiempo que tenían que recuperar esa estrella. Pero nunca nos dijeron una visión de acá a 2 años queremos recuperar, no, no, no nos dijeron nada, pero sí nos hacían hincapié que había que recuperarla. Ajá, y ustedes, o sea, los entrenaban en comprometerse con la misión de la empresa. Sí, 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 más que nada a nosotros porque estábamos bueno, en el servicio de ballet de esquís y teníamos cara a cara con todo lo que eran no solo gente que se quedaba en el hotel, sino también con la gente que es dueña de un departamento o de casas, porque tienen monstruos ahí adentro. Y bueno, tenías que tratarlos con ese nivel de estándar y con una calidad muy alta. Muy bien, muy buen aporte de Juan, dando su experiencia laboral en el exterior para bajar a tierra estos conceptos de visión y misión. Gracias, Juan. Bueno, seguimos adelante. Entonces, estábamos con el ejemplo acá, de visión y misión. Bien, quedaron sobradamente planteados con los ejemplos dados por ustedes lo que hace a la visión y la misión del lavadero de autos que pretende preservar el medio ambiente. Bien, seguimos adelante con este ejemplo que planteamos desde la cátedra. Visión, seremos los líderes de nuestro sector, queremos ser un lugar en donde se quiera trabajar buscando satisfacer al cliente y protegiendo el medio ambiente. Y en cuanto a la misión, ser una organización que promueva servicios de lavado de autos competitivos a través de sistemas y metodologías que preserven el cuidado del medio ambiente. Entonces, eh, como no es una regla matemática, no va a haber quien la elabore en forma idéntica, pero tanto los aportes que han dado ustedes como esta que plantea la cátedra son aptos para graficar como ejemplos la visión y misión, tanto la visión y misión de esta pyme lavadero de autos. Entonces, pasamos a la etapa siguiente de análisis ambiental. Dejamos en cuanto al proceso de administración estratégica la visión y la misión, o sea, las definiciones centrales, y decimos que esta se divide en dos partes, factores externos y factores internos, y es el procedimiento formal con la finalidad de conocer el entorno de la empresa. Esto es, identificar oportunidades y amenazas presentes y futuras y efectuar una valoración crítica de las propias fuerzas y debilidades. El entorno va a abarcar entonces todos aquellos factores dentro y fuera de la organización que puedan influir en el proceso de crear una ventaja competitiva. Esto es ambiente interno que hace a, por ejemplo, esta estructura que tenga la empresa, comercialización, parte financiera, personal, producción, organización, etcétera, donde tenemos todo el sistema organizacional y todo lo que rodea a esa organización, acuérdense del enfoque sistémico, tenemos el ambiente general y específico. El específico que aplica o interactúa en forma directa con la empresa bajo estudio y el general a todo el universo de organizaciones.
Factores externos que vamos a tener en cuenta, bueno, económicos, legales, políticos, culturales, medio ambiente, sociales, tecnológicos, éticos. Y en cuanto a internos, vamos a ver cultura, estructura, personal, producción, comercialización, instalaciones, finanzas, máquinas, tecnologías, bueno, todo lo que hace a el conjunto de elementos que forman el sistema empresa. En particular, el diagnóstico estratégico al cual estamos apuntando hace al análisis de fortalezas y debilidades internas de la empresa como oportunidades y amenazas que enfrenta esta. Y en cuanto al análisis interno, tiene que ver con fortalezas y debilidades y con la herramienta matriz de evaluación de factores internos que vamos a ver más adelante. Y en cuanto al externo, oportunidades y amenazas es el objetivo por el cual se analiza, conocerlas, y cómo la vamos a materializar, utilizando la matriz de factores externos. Esto es, fortalezas, ustedes ya saben que son el conjunto de actividades o atributos internos de una organización que van a contribuir o apoyar el logro de los objetivos. Y las debilidades, por el contrario, son todos los que inhiben o dificultan el éxito de la empresa. Y en cuanto a oportunidades de amenaza, que hace a todo lo que rodea, que se encuentran en el entorno, van a ser ese conjunto de eventos, hechos o tendencias que van a facilitar o beneficiar el desarrollo o el alcance de los objetivos de la organización y van a aprovecharse en forma oportuna y adecuada, esa es la idea por parte de la empresa, y el futuro se va a construir a través de la identificación de estas oportunidades, por eso su importancia. Y en cuanto a las amenazas, por el contrario, van a ser los que inhiban, limitan o dificulten el desarrollo de la empresa, y frente a las amenazas, obviamente vamos a, como organización o empresa, vamos a tratar de protegernos y evitar que afecte el desarrollo de la misma. Entonces, la idea es aprovechar las fortalezas, prevenir las debilidades, utilizar a tiempo las oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas. ¿Alguna pregunta con esta primera presentación del disparador de teoría? No. Bien. Seguimos con la siguiente. Donde ya vamos a adentrarnos en el tema de auditoría externa y en particular en el entorno. Capítulo 3, páginas 57 a 63 del libro de Robin y Coulter, es donde hemos basado esta presentación de PowerPoint. Bueno, la empresa y el entorno que lo rodea, sabemos que es un sistema abierto a partir del concepto de enfoque sistémico que hemos dado la primera clase. Los cambios van a ser constantes y acelerados, y ustedes como futuros gerentes van a tratar de adaptarse a esos cambios, evitando la resistencia que pueda oponerse al mismo. Ustedes como gerentes de empresa van a intercambiar recursos con el entorno y van a depender de él. Y en cuanto al proceso, va a ser global e integral para toda la empresa. Vimos en el enfoque sistémico que la empresa actúa como un sistema abierto en el cual interactúa ese sistema con el entorno que lo rodea, intercambiando recursos y a los efectos de incorporarlo como materia primas y transformarlos luego a través de un proceso de transformación para obtener el conjunto de productos y o servicios que operan en la salida. Ese entorno es el ambiente externo,
y aquellos factores y fuerzas fuera de la organización van a afectar, como dijimos, el desempeño de la misma y van a permitir que la organización cumpla ni más ni menos con esos objetivos planificados en la etapa de planeación para tratar de sobrevivir a largo plazo y generar utilidades. Cuando hablamos de utilidades o beneficios, son ingresos menos egresos, que esa ecuación sea positiva. El entorno tendrá entonces dos componentes, un entorno específico, dijimos, y uno general, donde en el específico tenemos los proveedores, competencia, entes, clientes, otros organismos, y en el ambiente general, todas las áreas o estos subsistemas sociocultural, demográfico, ambiental, tecnológico, económico, político y legal. En cuanto a proveedores, sabemos que son aquellos que nos proporcionan entradas o insumos a la organización. Los clientes van a ser el mercado objetivo, elementos que nos compran esos productos o servicios que ofrecemos luego del proceso de transformación al cual sometemos las entradas. Los competidores van a ser los que disputan las mismas entradas y las mismas salidas y, bueno, los entes de control van a ser los que regulen, normen, monitoreen y evalúen o fiscalicen las acciones de toda organización. Eso hace al entorno específico, que es parte del ambiente que atañe a la consecución de las metas de la organización. En cuanto a la parte del ambiente que hace al universo de las organizaciones, tenemos las condiciones económicas, tecnológicas, sociales, legales, políticas, culturales, demográficas y ecológicas. En cuanto a las económicas, bueno, definen cómo producen las personas y las organizaciones de un país y cómo distribuyen y utilizan los diferentes bienes y servicios. ¿Algún ejemplo que me puedan dar de esta condición económica? ¿Qué variables intervienen acá, en este entorno general económico? La inflación, por ejemplo, podría ser. Muy bien. La tasa de inflación, ¿qué más? ¿Puede ser PBI? También el Producto Bruto Interno, muy bien. Cargas sindicales. Maximiliano, ¿qué dijiste? Perdón. Cargas sindicales. Cargas sociales, sindicales, cargas sindicales. Y hace a la condición económica considerando que es un egreso que tendrá que considerar el empleador a la hora de liquidar sueldos, por supuesto, cargas sociales. Entonces, ahí tenemos varios ejemplos que ustedes han dado y que a continuación de esta placa vamos a ver otros, donde vemos este entorno general económico. En cuanto a las condiciones tecnológicas, van a incluir los nuevos enfoques para la producción de bienes y servicios, procedimientos, equipos, desarrollos tecnológicos, etc. ¿Algún ejemplo que me puedan dar? Bueno, las olas de las revoluciones industriales, por ejemplo, que ahora es la ola digital, por así decirlo, podría ser. Sí, sí, muy bien. Bueno, son todas esas nuevas tecnologías que van surgiendo y que como organización tenemos que adoptarlas. Entonces, como vos decís, Juan, la idea, las nuevas tecnologías digitales son las que van a tener que ser adoptadas por cualquier organización con el cual tenemos que interactuar como sistema abierto. Entonces, ese es un ejemplo claro de una condición tecnológica de nuestros últimos tiempos y que tenemos que estar atentos como empresa. En cuanto a las condiciones sociales, va a describir las características de la sociedad en que la organización opera,
valores sociales, educación, comportamiento social, que la empresa va a tener que tener en cuenta. ¿Qué ejemplos me pueden dar ustedes de una empresa que tenga que tener en consideración una condición social? ¿El desempleo puede ser un factor social? Como tener mucha oferta de mano de obra. Sí, exactamente. Un buen ejemplo también para saber que la sociedad, el factor de desempleo es un tema clave a la hora de considerarlo como entorno general. ¿Otro? El nivel, no, yo iba a decir el nivel educativo que tenga También, la sociedad. tal cual. Obviamente estamos analizando, obviamente, en cuanto a entorno, en una organización, no es lo mismo apuntar a un mercado, si estamos vendiendo, por ejemplo, cursos educativos de cierta naturaleza, no es lo mismo actuar en un mercado donde la educación tiene alta especialización o alta educación, donde en otro que no la tenga. No es lo mismo vender una serie de cursos de cierto nivel sin desmerecer a ningún país en Haití que en un país del primer mundo, como es Italia o Francia. Bueno, tendremos que analizar esa condición social como organización para ese entorno general. La condición legal va a contener los códigos legales vigentes, leyes, reglamentos, etcétera. Por ejemplo, ¿quién me puede dar algún ejemplo? Y una empresa que se dedique a alquileres hoy en día que tiene que respetar la ley de alquileres. Sí, exactamente. Entonces tendrá que adecuarse a esa inmobiliaria que ofrece servicios de alquiler eh, de largo plazo, no, o también temporarios, eh, va a tener que adecuarse a la ley vigente de alquileres. Muy bien el ejemplo. En cuanto a condiciones políticas, va a contener los elementos relacionados con los asuntos gubernamentales, políticas, dominantes, actitud de los gobiernos, etcétera. ¿Algún ejemplo relacionado con esta condición política? Y hay muchos, pero a mí se me ocurre, creo que es político-económico igual. El cepo al dólar, por ejemplo. Sí. Bueno, el cepo al dólar es más bien económica. Condición política quizá está relacionado con, bueno, si el gobierno es democrático, dictatorial, militar, monárquico, tendrá que ver más con esas condiciones políticas de los asuntos gubernamentales. eh, eh, Porque si no se superpone en alguna medida con la condición económica. Están de la mano, pero podíamos hablar de ciertas políticas económicas, pero terminamos con el ejemplo que vos diste, dando en el grupo de condición económica. Entonces, la condición política tiene que ver más con esos elementos relacionados con los asuntos gubernamentales. No es lo mismo como empresa estar actuando en un país democrático que en un país monárquico o en un país eh, dictatorial. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas políticas o actitudes dominantes. Bueno, hoy por hoy en día como ejemplo más dramático tenemos Afganistán, no es lo mismo la empresa antes de la caída del gobierno democrático que ha tenido este país que actualmente. Entonces la empresa tiene otra condición política sobre el cual todas las empresas que estén actuando en este país tendrán que analizar entonces el nuevo entorno al cual se enfrentan en esta nueva condición política. Condiciones culturales. Contienen los elementos relacionados con los valores culturales. A ver, han levantado la mano. Sí, yo, Sergio, te hago una consulta con lo que estaba diciendo de las condiciones políticas. Sí, ¿Puede tener también que ver y relacionarse con las tendencias políticas de un gobierno de turno?
a mí se me vino a la mente el tema de los mercados. Que quizás, por ejemplo, no sé, acá en Argentina, el gobierno de turno, cuando ganó las elecciones, el mercado, pues, quizás, no voy a decir que se desplomó, pero no es esa la palabra, pero tiene un impacto directamente económico con las relaciones de las empresas. Entonces, quizás una empresa no se maneja de la misma manera con un gobierno que con otro. No sé si eso tiene que ver. Sí, Juan, exactamente. Tu comentario es totalmente objetivo y aplica a esta condición política. ¿eh? Eh, También es otro condimento a tener en cuenta en el marco de las decisiones, del conjunto de toma de decisiones que realizará cada empresa sobre esas condiciones políticas que vos enmarcás. Muy bien, Juan, gracias por tu comentario. Entonces, con relación a las condiciones culturales, decíamos, son los elementos relacionados con los valores culturales que prevalecen en la sociedad. Como ejemplo, ¿quién me puede dar alguno? Acá, profe, no sé si entraría, siguiendo tu línea de Afganistán, si entra en política o cultural, Sí, porque los talibanes tienen un sesgo muy duro y muy retrógrado hacia la mujer, y bueno, básicamente vos tenías una escuela en Afganistán y no pueden existir más las mujeres a partir de hoy en día. Entonces, ¿eso qué entraría como condición política o condición cultural? no, más bien como condición cultural. Y si se quiere, eh, ¿Hasta le agrega- demográfica o no? o podríamos agregar una condición religiosa Claro. que no está desagregada en este resumen, pero podríamos agregarla. Una condición religiosa, incorporando ese ejemplo que vos das en ese orden, en esa condición. ¿eh? Pero muy buen ejemplo como para tener en cuenta estas condiciones religiosos culturales. Obviamente están de la mano, íntimamente relacionados. Otra condición cultural, por ejemplo, la cultura del mate, obviamente. Si yo soy fabricante de bombillas, como empresa nunca se me va a ocurrir abrir una sucursal en China, quizá, digo yo. No se me ocurriría, eh, en principio, considerando las condiciones culturales del país. eh, No sé, Medio Oriente sé que toman mucho mate ahí en Siria, esa zona. ah, Se sí. puso muy de moda. Sí. Bueno, habría que analizar el mercado en base a las condiciones culturales, ¿eh? Pero como ejemplo es válido, ¿eh? Analizar la cultura con el cual una determinada empresa va a interactuar a los efectos de lograr ubicar sus productos y o servicios. Y por ejemplo, un movimiento ecológico de dejar consumir carne, por ejemplo, un movimiento vegano, ¿es cultural o es ecológico? Consumir carne. Claro, el consumo de carne, podría hacerse vegetariano o vegano, ¿es cultural o ecológico el movimiento? Y más bien cultural, porque la cultura del cuidado de la salud, de los alimentos veganos, tiene que ver con un conjunto de valores que se van compartiendo con una determinada sociedad. Yo lo relacionaría más con una condición cultural, más que con una ecológica que tiene que ver más con el medio ambiente, representando esa última definición que damos, como representan el estado general de la naturaleza, así como la preocupación de la sociedad por el ambiente, por el medio ambiente. O sea, cuando hablamos de la naturaleza, tiene que ver con la gestión de la empresa que no afecte el medio que lo rodea, el medio ambiente que lo rodea, en cuanto a sus residuos líquidos, sólidos y gaseosos. Entonces tiene que ver más con la preocupación por ese medio ambiente, donde el caso del lavadero de autos tiene que ver justamente con eso. El lavadero de autos va a consumir una gran cantidad del recurso agua y va a emitir un conjunto de frentes industriales a un cuerpo receptor autorizado. Esos son aspectos que afectan las condiciones ambientales o el estado general de la naturaleza. Esas condiciones ecológicas van a tener que ser
tenidas en cuenta por esa empresa para el desempeño de su actividad. Entonces, lo que vos has mencionado tiene que ver más con una condición cultural, por esa por ser más amigables con lo vegano o con los alimentos naturales. ¿Eh? ¿Quedó claro, Maximiliano? Sí, sí, igual yo también creo que depende de cómo orientes, ¿no? Porque por ahí, si una persona vegana viene y te dice que no es tanto por el animal, sino por el uso del campo, del suelo o de la emisión de gases de los ganados. Ah, también, desde ese punto de vista, bien, considero que aplica como condición ecológica. Desde ese punto de vista que lo has planteado, es cierto, Maximiliano, aplica la condición ecológica. Muy bien, muy buen ejemplo. Desde ese punto de vista, coincido con vos. Y en cuanto a condiciones demográficas, representan las características estadísticas de una población, número de personas, distribución del ingreso, etc. ¿Y algún ejemplo que me puedan dar? El promedio de edad de la población, si es una población más envejecida o más joven. Claro, sí. Obviamente, ahí tiene que ver, en el caso de una empresa que fabrica pañales, si el promedio de la población es alto, quizá no sea interesante comercializar pañales. Me pregunto, o sea, es un ejemplo, ¿no? Habría que analizarlo más detenidamente, pero quizá en Europa, en Dinamarca, en los Países Bajos, donde la tasa de natalidad es muy baja, sería poco atractivo un mercado para fábrica de pañales, quizás. Es un ejemplo así muy general para ubicarlo como condición demográfica dentro del entorno general. ¿Alguno otro que ustedes me puedan dar? ¿Los geriátricos en Mar del Plata? ¿Puede ser? También, también. Entonces, la condición demográfica va a hablar de, bueno, una cierta número de personas o ciertos gerontes, establecimientos de las residencias geriátricas, que en el caso de que sean numerosos, podré aplicar para... Yo dije pañales, pero hay pañales para la tercera edad también. Habría que analizar en particular qué tipo de pañales estamos comercializando, si es para tercera edad o son pañales para recién nacidos. Bueno, yo hice un ejemplo muy burdo, muy general, que habría que definirlo más en particular, pero para el caso viene como ejemplo. Muy bien, Juan, el caso que vos has dado. Juan, vos me lo diste el ejemplo, ¿no? Sí, sí. Bien, bien, perfecto. Bueno, habiendo barrido con estos ejemplos que hemos planteado entre todos en conjunto, vamos a ver algunos que propone la cátedra: Producto Bruto Interno, impuestos, empleo, fluctuaciones de precios, valor de la moneda, inflación, tasa de interés, tendencias, disponibilidad de crédito, nivel de ingreso y patrones de consumo son los factores económicos. En cuanto a socioculturales, demográficos, ambientales, tenemos estilos de vida, grados de formación, fuerza sindical, defensa del consumidor, seguridad ciudadana, conductas de consumo, cambios en la familia, distribución de la población, valores sociales, control de la contaminación, entre los ambientales. Entre los políticos legales, legislación, estabilidad política, política económica, fiscal, política exterior. Y en los tecnológicos, aplicación masiva, especialización, innovación tecnológica o aplicación acelerada. Bien, vamos con el análisis ambiental, que tiene que ver con cómo ustedes como futuros gerentes van a tener que tener en cuenta ese grado de afectación del entorno para con las organizaciones. Entonces, no todos los ambientes son iguales, sabemos, sino que difieren por su grado de incertidumbre ambiental, que es la medida de los cambios y la complejidad del entorno de una organización. Y vamos a ver que ustedes van a tener que analizar el grado de incertidumbre ambiental por un lado como futuros gerentes y por otro lado las relaciones
entre la organización y partes interesadas. Vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, decíamos que todo gerente o administrador de cualquier organización debe estar alerta a los cambios del entorno para poder reaccionar favorablemente ante estos. Y esta adaptación se debe dar mediante la búsqueda del mejor enfoque para una situación dada. La respuesta al ambiente y selección, si ustedes como futuros gerentes no comprenden la manera en la que el ambiente influye en las organizaciones o no pueden identificar esas oportunidades o amenazas, entonces va a verse limitada la capacidad para tomar decisiones. Y la información ambiental oportuna y precisa va a ser decisiva, junto con la información sobre el ambiente, que no siempre está disponible fácilmente. Entonces, vamos a ver que la primera dimensión, vamos a definir primero incertidumbre ambiental. ¿Se entiende? Con que ustedes como futuros gerentes no van a tener información suficiente sobre el entorno. Por eso hablamos de incertidumbre ambiental. Y a medida que aumenta esa incertidumbre ambiental, vamos a tener que desarrollar técnicas y métodos para recopilar, seleccionar e interpretar información acerca del ambiente. El grado de incertidumbre ambiental va a depender de dos variables. El grado de incertidumbre ambiental. Tenemos la complejidad y dinamismo, y donde la complejidad se refiere a la cantidad de temas que un gerente debe atender, así como la interconexión entre ellos, y el dinamismo se refiere al grado de cambio discontinuo que se da en los componentes del ambiente externo, es decir, complejidad y dinamismo. La primera dimensión, como dijimos, es el dinamismo, el grado de cambio. Y si las componentes del ambiente, como vamos a ver ahora, tenemos la primera dimensión va a ser el cambio, entonces, el grado de cambio, aquí arriba en el eje de las X. Si los componentes del ambiente de una organización cambian con frecuencia, decimos que es un entorno dinámico, y si el cambio es mínimo, se dice que es estable. Vuelvo a reiterar entonces, la primera dimensión va a ser el grado de cambio, que vamos a tener que analizar, y si los componentes del ambiente de una organización cambian con frecuencia, decimos que es un entorno dinámico, y por el contrario, si es si es mínimo, ese grado de cambio va a ser estable. Un entorno estable sería aquel en el que no hay competencia nueva, los rivales actuales tienen pocos avances tecnológicos, hay poca actividad de grupos de presión que quieren influir en nuestra organización. ¿Algún ejemplo que me puedan dar de una organización con un grado de cambio estable? Los colegios, ¿puede ser? Se me ocurre la educación primaria, algo así. Es estable, predecible. Los colegios, estamos analizando el grado de cambio estable. Esto abarca estable y simple, digamos que todavía simple no lo vimos, pero estamos viendo un entorno estable y predecible, con pocos componentes en el entorno. Un establecimiento educativo, ¿has mencionado? Claro, sí, se me ocurren los colegios primarios, que son tipo, no hay mucha evolución. Los colegios primarios, o sea, analizado como o sea, como desde el punto de vista de la educación privada o pública. Claro. No, pública Sí, no, lo veía como privada. como privada, analizando un sistema, establecimiento educativo privado, nivel primario. Claro. O sea, vos fijás como, no nos olvidemos del enfoque sistémico. El sistema que estás analizando es un establecimiento educativo a nivel primario privado, como empresa. Claro.
Sí. Bueno, tenemos un entorno estable ahí. Perfecto. Donde se cumple que no hay competencia nueva, no hay, o sea, se supone que no hay muchos establecimientos educativos de nivel primario que abren generando competencia nueva, o los rivales actuales tienen pocos avances tecnológicos, que también podría darse el caso, hay poca actividad de grupos de presión que pueden influir en la empresa. Bueno, bien, ahí tenemos un claro ejemplo que dio Juan, ¿no? O Enzo, perdón. Jerónimo. Jerónimo. Bien, entonces tenemos ese ejemplo que dio Jerónimo para graficar el primero de los cuadrantes. También podría ser quizá una fábrica de encendedores, ¿o no? Donde tenemos un entorno relativamente estable, hay poca competencia y pocos cambios tecnológicos. Tal vez la principal preocupación sea la tendencia a la desaparición de los fumadores, aunque los encendedores tienen otros usos, ¿no? Bien. Después tenemos ese otro condimento para donde tenemos un cambio dinámico, donde, por el contrario, tenemos un entorno dinámico e impredecible y pocos componentes en el entorno. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo en este caso? Puede ser ponerle una gomería en un pueblo muy turístico, pero de muy pocos habitantes. Entonces dependés totalmente del clima y bueno, obviamente de que pinchen las gomas o de que algo le pase a los autos para saber cuánto trabajo vas a tener. O sea, el entorno dinámico impredecible, el entorno climático, es tu caso, el entorno, el sistema sería la gomería. Claro, Y el climático, las fechas también, porque tiene que ser durante un fin de semana para que se llene de gente. Yo lo pensaba como una gomería en Mar del Sur, que es un lugar sí. donde se llena, eh, de repente no hay nadie, entonces bueno, es bastante impredecible. Yo siempre que veo ahí a los comerciantes digo, ¿cómo harán? Ajá. Y acá tenemos entorno dinámico e impredecible. ¿Desde qué punto de vista lo estás abordando? Desde el punto de vista de la imprevisibilidad De saber cuándo va a venir tu demanda, de que dependés de un montón de cosas que vos no controlás, claro, cómo es el clima, cómo son las fechas, para saber cuándo viene tu demanda. ¿y es un entorno dinámico? Ahí no sé, suponía que sí, pero por ahí es más impredecible que dinámico. No Claro. sé, ¿vos qué opinas, profe? No, 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 o sea, no tendría que aplicar para que sea en la celda 2 dinámico e impredecible. En tu caso es más impredecible y poco dinámico, más bien estable, porque si no hay, habíamos dicho en el entorno estable, no hay competencia. En tu caso no hay competencia nueva, ¿o no? Profe, puede Claro, ser tenés razón. No hay competencia. No hay competencia, más estable el entorno. También es un poco impredecible por el factor climático, Sí, pero sí. eh, a ver, otro ejemplo más. Puede ser una empresa de software. Sí, sí, las Mm. tecnológicas se aplican a la perfección acá. Eh, o las tecnológicas, o quizá, sí, las tecnológicas son más bien complejo y dinámico, pero Un bar digamos, que dependa de la moda. ¿cómo? Un bar que dependa de la moda. Sí, ¿desde qué punto de vista? O sea, tu sistema, ¿cuál es? Y un bar que a veces está de moda y te puede quedar mucha gente por ahí durante un mes y medio, pero después te va a ver otro lado y ya no está más de moda. Pero puede ser que al mes vuelva a estar de moda. Que Sí, dependa de...
Está bien, puede ser para que aplique en este grado de cambio que estamos planteando. ¿Quién Juan, ¿fuiste vos el que lo planteó o no? No, Maxi, No. Maxi lo planteó. Maximiliano, Que perfecto. así es la gastronomía en Mar del Plata, básicamente. De repente Sí, vamos todos al mismo lado y de repente se cagan de hambre. sí, correcto. Bien, bueno, también podrá ser la industria de la grabación de música, que enfrenta un entorno muy inseguro e impredecible, los formatos digitales como el MP3, los servicios de intercambio de música por Internet, han puesto de cabeza a esta industria. Para las compañías musicales que obtienen sus ganancias de vender artículos materiales como, bueno, ya no se usan más discos, cassette, compactos, el futuro digital es caótico en este caso. Entonces, sin duda, este entorno puede llamarse dinámico para esas empresas. Bien. Y la otra dimensión de la incertidumbre que hay que analizar es el grado de complejidad ambiental, que lo tenemos aquí a la izquierda, que sería el eje de las ordenadas en nuestro caso, en un gráfico XY. Se refiere al número de componentes del entorno, de la organización y el monto de los conocimientos que ésta tiene de de estos componentes del entorno. Entonces tenemos un primer nivel simple y otro complejo, donde, por ejemplo, tenemos un grado de complejidad simple, como dijimos, refiere al número de componentes del entorno de la organización y el caudal de conocimientos que la organización tenga de esos componentes del entorno. Por ejemplo, tenemos una juguetería que simplifica su entorno en la medida que compra empresas de la competencia. Una farmacia puede ser también. A ver, pero que aplica una farmacia que como sistema, ¿y qué hace esa farmacia? ¿Y qué hace? ¿Por qué me lo estás ubicando en el grado de complejidad simple? Y porque generalmente, ahora hoy en día, por ahí con el tema de COVID, que es algo distinto, pero no es que hay enfermedades muy nuevas todo el tiempo y casi siempre se atiende todo de la misma manera, con los mismos medicamentos. Estamos hablando del entorno, o sea, tiene que ver con algún elemento del entorno. Acá estamos planteando que tiene que ver con el número de rivales del entorno de la organización. Sí, las farmacias también tenés que tener, como se dice, como autorizaciones. No pueden haber tampoco dos farmacias, creo, Claro, no sé, metros a la redonda y claro, generalmente, o sea, bien. Entonces, vos querés decir que esa farmacia, bueno, esa hipotética farmacia simplificaría su entorno en la medida que compre empresas de la competencia y cuanto menos rivales tenga, clientes, proveedores, etcétera, o dependencias gubernamentales con los que tenga que lidiar, esa organización va a encontrar un entorno menos complejo y por consiguiente menos incierto. Por ahí lo podemos encarar, ¿o no? sí, yo por ahí hablaba más del lado yo pensaba que, o sea, lo veía como algo más estable, pero capaz que no, que nada que ver. Claro. Bueno, analicémoslo desde ese punto de vista. Quizá esa farmacia que quiere simplificar su entorno, o sea, grado de complejidad del entorno, y lo quiere ubicar como simple, cuando como farmacia yo me como a mis rivales, tengo menos rivales, tengo, reduzco el caudal de proveedores porque me van a proveer a mí como sistema farmacia, voy a tener menos dependencias gubernamentales, entonces con lo cual
voy a tratar de que esta organización se mueva en un entorno menos complejo y por consiguiente menos incierto. O sea que, vuelvo a reiterar, esta variable de complejidad ambiental se refiere al número de componentes del entorno de la organización y el caudal de conocimiento que la organización tenga de estos. Entonces, va a tener que ver con algún ejemplo relacionado con lo que acabamos de mencionar. Y la complejidad también se mide por el monto de los conocimientos que deba tener una organización sobre su entorno. Entonces, en cuanto a esta variable, por ejemplo, los gerentes de una compañía por ejemplo, que brinda servicios de Internet. Si quieren que su sitio esté abierto y sea confiable y seguro, para que sus clientes intercambien acciones, entonces vamos a tener que, deberemos conocer mucho sobre las operaciones de este prestador de servicios. Y por otro lado, entonces ustedes como gerentes de una hipotética tienda no sé, de venta de la farmacia, por ejemplo, que has dado vos como ejemplo, van a necesitar pocos conocimientos especializados de sus proveedores o no. ¿Aplica a este grado de cambio complejo? No, no sabía qué decirte. O sea, el grado de complejidad ambiental, que refiere al número de componentes del mercado por un lado y al monto de conocimientos que ésta tenga de esa cantidad de componentes del entorno. O sea, cuando hablamos de componentes del entorno, es todo lo que hace al entorno específico de la organización, proveedores, clientes, competidores. O sea, cuanto más conozca, por un lado, la variable conocimiento de todas esas partes interesadas que tenga la organización, y por otro, al número de componentes del entorno. Cuanto más proveedores, más rivales, más clientes tenga, peor va a ser, más dinámico, más complejo va a ser ese entorno. Entonces la farmacia tiene muchos proveedores, tiene muchos clientes, tiene muchos rivales. Si se da esa variable va a ser un grado de complejidad complejo. ¿Queda claro? Sí. Bien. Entonces, la influencia que tiene este concepto de incertidumbre ambiental habla de estos 4 cuadrantes que representan las combinaciones del grado de complejidad ambiental y el grado de cambio. Entonces, en el primer cuadrante tenemos un entorno estable y simple que se encuentra al nivel inferior de incertidumbre ambiental. Y en el cuarto cuadrante, un entorno dinámico y complejo que es el de mayor incertidumbre ambiental. Y yo les hago una pregunta. Ustedes como gerentes, futuros gerentes de una empresa, la influencia de ustedes como gerente va a ser mayor en el primer cuadrante o en el cuarto. En el primero, porque en el cuarto tenés factores que te escapan a tu control como gerente. Yo creo que en el cuarto, porque tipo que seríamos casi inútiles en el primero. En el primero tendríamos más herramientas, quizás, pero en el cuarto tendríamos más trabajo. Quizás tal vez. Claro, bueno, depende, o sea, a ver, o sea, es importante destacar que la influencia de ustedes como futuros gerentes en los resultados de la organización va a ser mayor en el primer cuadrante que en el cuarto. ¿Coincidimos? Sí. Bien. Entonces, a modo de conclusión, ustedes como la influencia que van a tener como futuros gerentes en esos resultados, en esas salidas
del enfoque sistémico de la organización va a ser mayor en el primero que en el cuarto. Entonces, ¿queda claro esta matriz de incertidumbre ambiental donde hemos analizado grado de cambio versus grado de complejidad ambiental? Sí, igual, profe, ¿puedes repetir eso último? O sea, sería mejor en el primer cuadrante porque tus acciones las verías mucho más rápido, tipo tus determinaciones como gerente, o por qué. No terminé de entender por qué tenemos más incidencia en el primero que en el cuarto. O sea, en el primer cuadrante tenemos un entorno estable y simple, se encuentra el nivel estable y simple, se encuentra el nivel inferior de la incertidumbre ambiental. Y en el cuarto cuadrante es un entorno dinámico y complejo, donde la incertidumbre ambiental es mayor. Entonces, la influencia de los gerentes en los resultados va a ser mayor en el primer cuadrante que en el cuarto porque tenemos menos, en el primero va a ser más porque tenemos menos variables incontrolables. Nuestra influencia va a ser mayor. Ahí Genial. en el cuarto cuadrante es muy dinámico, impredecible, se nos escapa nuestro control. Claro, ¿eh? yo lo imaginé como diferente, lo imaginé como si es todo tan controlado, no Sí, entiendo nuestro punto ahí adentro y en cambio como que nosotros podríamos controlar esa vorágine, por así decirlo. claro, sí, sí, pero bueno. Pero bueno, Eh, quizás lo vi mal, pero lo entendí más por ese lado. bueno, pero ahora se entendió. Sí, sí, sí. Perfecto, bien. Bueno, entonces, habiendo hecho esta aclaración, tenemos estas 4 situaciones, que ya las acabamos de mencionar, características de cada una. Bueno, acá están enunciadas las características de cada una con un ejemplo práctico para cada una de las celdas. En el caso simple y estable, que es la celda 1, estructuras burocráticas y rígidas, llevan a cabo tareas altamente repetitivas, gran perfección técnica, dificultad para la percepción de posibilidades de cambio. Fábrica de autopartes para motocicletas, por ejemplo, simple y dinámico, segundo cuadrante, no utilizan sistemas y procedimientos rígidos, se adapta hacia el medio ambiente, tienden a un enfoque humanista y debido al medio ambiente simple se favorece la centralización en cuanto a la toma de decisiones. Centro de Desarrollo Tecnológico, por hacer un ejemplo, el tipo 3, complejo y estable, utilizan estructuras burocráticas y mecanicistas de forma mediana, alta inflexibilidad hacia el cambio, gran dependencia de la experiencia de los miembros que conforman la organización y va a fomentar la alta descentralización, o sea, la toma de decisiones hacia los mandos inferiores. Ejemplo, entidad bancaria. Y por último, la industria informática que aplica a esta matriz de incertidumbre ambiental donde tenemos la celda compleja y dinámica, donde tenemos una interacción constante con todos los miembros del entorno, fuerte convicción de los integrantes con los valores, tiende a un enfoque de tipo humanístico, fomenta la alta descentralización y orientado hacia una estructura en pequeñas unidades de alta adaptabilidad. Bien, habíamos visto, habíamos mencionado que teníamos como gerentes que tener en cuenta el análisis del entorno, cómo va a afectar eso a nosotros como futuros gerentes en una organización, desde el punto de vista de la incertidumbre ambiental y de la relación con nuestras partes interesadas. Entonces, esta es la otra pata que vamos a analizar entre la organización y las partes interesadas. Las partes interesadas van a ser todos los elementos del entorno que se ven afectados por sus decisiones y acciones. Esto es el entorno específico. ¿Por qué administrar las relaciones con las partes interesadas? Pueden conducir a mejorar el desempeño organizacional y es lo correcto por hacer dada la interdependencia de la organización con sus partes interesadas. Cuando hablamos de partes interesadas, ¿de quién estamos hablando? Lo vimos en el enfoque sistémico. Y Clientes, proveedores.
Muy bien. Estado. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo administrar esas partes interesadas? Identificando cuáles son, determinar esos intereses e inquietudes particulares de ellas, decidir qué tan crítica es cada parte interesada y determinar cómo administrarlas, cómo administrar las relaciones con cada una de ellas. Ahí tenemos las partes interesadas posibles de una organización. Clientes, grupos de acción sociales y políticas, competidores, asociaciones comerciales e industriales, gobiernos, medios, proveedores, comunidades, accionistas, sindicatos. Todo esto hace a las partes interesadas que actúan sobre el entorno específico de la organización. Entonces, la incertidumbre ambiental va a tener que ver con esta otra pata del análisis que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta de hasta acá? No. Bien. Y tenemos la última parte de la teoría, donde vamos a ver la administración en un entorno global. Capítulo 4 de Robin y Coulter. El mercado global tiene oportunidades y retos, donde sortear algunos obstáculos implica estar relacionado con la repentina aparición de nuevos competidores. Hay que reconocer las diferencias, como dijimos, culturales, políticas y económicas del entorno. Vamos a tener que tratar con mayores niveles de incertidumbre, miedo y ansiedad, y estamos hablando del mercado global, vamos a tener que adaptarnos a los cambios de ese ambiente global y evitar el provincialismo, que ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Cuál es la perspectiva respecto de la globalización? Bueno, el provincialismo tiene que ver con esa visión del mundo que solo considera las perspectivas y convicciones propias como las mejores, no reconocer que otros tienen maneras diferentes de vivir y trabajar, ignorar los valores y costumbres de los demás y tener una actitud rígida, lo nuestro es mejor que los de ellos frente a las culturas extranjeras. Por ejemplo, no es raro ver que los alemanes, por ejemplo, los italianos, hablen 3 o 4 idiomas. Los niños japoneses empiezan a estudiar inglés en los primeros grados de la primaria. En cambio, los niños estadounidenses solo estudian inglés. Los estadounidenses piensan que el inglés es el único idioma del comercio internacional y no aprecian la necesidad de aprender otros idiomas. Esto aplica como ejemplo al provincialismo, ¿o no? Sí. ¿Algún otro ejemplo? O sea, el monolingüismo es apenas uno de los ejemplos que se pueden dar sobre la mentalidad estrecha o de provincialismo que estamos planteando ahora. Ser cerrados a la globalización y pretender Claro, que todas las empresas hagan los insumos cuando hay empresas nacionales que no los pueden hacer, también tal podría cual. ser. Sí, perfecto, Juan. Entonces, ese es el concepto de provincialismo, como que yo soy el mejor y el único que hace lo que hago. Entonces, como el monolingüismo que acabamos de mencionar. Es un obstáculo importante para los gerentes que trabajan en un mundo de negocios global. Entonces, vamos a tener que adoptar una perspectiva global con una actitud, con esta serie de definiciones que vamos a ver a continuación. Actitud etnocéntrica tiene que ver con esa creencia provincial de que somos los mejores y que las mejores prácticas y métodos de trabajo son las del país origen. La actitud policéntrica tiene que ver con esa visión de los gerentes de que el país huésped conoce los mejores métodos y prácticas de trabajo para operar sus negocios. Y la actitud geocéntrica tiene que ver con el punto de vista orientado al mundo, que se va a enfocar en emplear los mejores métodos y gente de todo el planeta. Donde se encuentra la mejor mano de obra, ahí vamos a estar nosotros como empresa, si ustedes como gerente tienen este tipo de actitud geocéntrica, independientemente del país origen, del país huésped. Entonces, donde esté la mejor mano de obra y más económica, ahí estaremos como empresa. ¿Ejemplo de esta actitud geocéntrica me pueden dar? Nike,
Adidas. Claro, muy bien. Son Bueno. ejemplos representativos de esta serie de definiciones que estamos dando con adoptar una perspectiva global como empresa. Entonces, ahí tenemos una placa donde resumimos todo lo que queremos mencionar. Organización, empresa global, multidoméstica, sin frontera. Tenemos enfoque de empresa etnocéntrica, orientado a la patria, con algunas ventajas: estructura simple y control más estrecho, conocimientos extensos del mercado y el trabajo extranjero. Inconvenientes tendrá que ver con la administración ineficaz, inflexibilidad y retrocesos sociales y políticos. La empresa multidoméstica, que es la policéntrica, donde actúa en el país huésped, tendrá mayor apoyo del gobierno local, gerentes locales dedicados y con moral elevada, y quizás como ventaja también exista que va a imponer la comprensión de los problemas, que imponga la comprensión de los problemas globales. Y en cuanto a inconvenientes, podrán presentarse duplicación de trabajo, menor eficiencia, entre otras características como dificultad para mantener los objetivos globales por la centralización relacionado con las tradiciones locales. Y como empresa transnacional, sin fronteras, que sería la actitud geocéntrica, estamos abiertos al mundo. Las ventajas: objetivos locales y globales equilibrados, mejores empleados y métodos de trabajo, cualquiera sea su origen. Y en cuanto a inconvenientes, tendrá quizá dificultades para alcanzar algunas metas, o los gerentes deban tener conocimientos tanto locales, obviamente, como globales. Bien, entonces, ¿cómo se vuelvan globales las empresas? En la primera etapa, con un sourcing global; en la segunda etapa, orientados a una exportación e importación, licencias, tomando licencias y franquicias; y en una tercera etapa, con alianzas estratégicas y a través de lo que se conoce como subsidiaria extranjera. O sea, vamos de la inversión global mínima a la inversión global significativa, pasando por la segunda etapa. ¿Qué quiere decir cada una de estas? Bueno, en la primera etapa, sourcing global: comprar insumos, mano de obra, productos o servicios a proveedores en el extranjero. En la segunda etapa, ya exportamos productos de la empresa al extranjero, importamos productos extranjeros y su posterior venta en el mercado local, o adoptamos licencias a través de cesión de los derechos de explotar una marca, tecnología o especificaciones de productos a cambio de un pago total o porcentaje de las ventas, o a través de lo que se conoce como las franquicias, que sería ir a las licencias pero ceden un servicio completo. Y en la tercera etapa, que sería como dijimos, la inversión global significativa, y la tercera etapa, tenemos alianzas estratégicas con sociedades entre una organización y una compañía extranjera, compartiendo recursos y conocimientos para desarrollar esos productos nuevos o construir instalaciones fabriles. Joint venture, una forma de alianza estratégica en la que se asocian, en la que los socios forman una organización separada e independiente. Y una subsidiaria foránea, con una oficina o instalación fabril separada, independiente, en otro país distinto del origen, que posee entonces características de empresa global. Ahí tenemos el proceso de globalización de una empresa, pasando de la primera etapa, pasando por una segunda y llegando a una tercera, que sería la más representativa de este proceso globalizado. Entonces, ¿qué implica administrar una empresa en un entorno global? Si usted es un gerente que va a trabajar en una sucursal de una organización global en un país extranjero, sabe que su entorno va a ser diferente, obviamente, al de su país de origen. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta y qué entornos cambian? A ver, un par de preguntas que me den un par de respuestas rápidas
de este supuesto análisis de administrar una empresa en un entorno global. La cultura del otro país. Exacto. ¿Eh? ¿Qué más? Y vas a tener que saber un poco de todo lo que veíamos antes, lo Claro. cultural, sociológico, ecológico, Eso. todo. Bueno, ahora estamos conectando lo que dijimos antes con esta administración en un entorno global. Es decir, vamos a tener que tener en cuenta el entorno global, la estabilidad o inestabilidad de los sistemas políticos y legales. Procedimientos legales están establecidos, si los procedimientos legales están establecidos y se cumplen, si se llevan a cabo elecciones justas y honestas en intervalos regulares, las diferencias en las leyes de las distintas naciones. Vamos a tener en cuenta también el entorno económico. Economía, si es una economía de libre mercado o una economía planeada, donde la economía en la cual todas las decisiones económicas se planean mediante un gobierno central, factores monetarios y financieros, tipos de cambio, tasas de inflación, políticas fiscales diversas, o sea, todo lo que analizamos en el entorno general aplica a este análisis de administrar a una empresa en un entorno globalizado. También, como vos dijiste, el entorno cultural, vamos a tener que analizar ese conjunto de valores y actitudes que comparten los miembros de un país, el cual va a definir el comportamiento y creencias de lo que es importante para ellos, y puede tener más influencia en una organización que la cultura misma de la organización, que lo vamos a ver en el análisis interno, en el marco del análisis ambiental. Entonces, los retos van a ser apertura asociada con la globalización, las diferencias culturales significativas, el ajuste de los estilos de liderazgo y de los enfoques de administración, y en cuanto a riesgos, pérdida de inversiones en países inestables, creciente amenaza del terrorismo, interdependencia económica. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy, que es lo último que hemos analizado en nuestro disparador de teoría? Entonces, ¿qué vimos? Hoy comenzamos a analizar el proceso de administración estratégica, donde comenzamos a analizar la declaración de definiciones centrales, visión y misión, y acto seguido el análisis ambiental. Hoy en particular vimos evaluación de factores externos, análisis del entorno general y específico, y análisis de oportunidades y amenazas, con la particularidad de la matriz de incertidumbre ambiental y de la administración de una organización con sus partes interesadas, y cómo administrar es una hipotética organización en un ambiente global y qué factores intervienen en ella con actitudes etnocéntricas, policéntricas y geocéntricas. ¿Alguna pregunta de todo este tema que hemos visto hasta el día de hoy, hasta este análisis de factores externos? No, yo por lo menos no, profe. Bueno, queda para la próxima clase análisis competitivo de las 5 fuerzas de Porter, que ustedes ya lo vieron en otra asignatura, pero nosotros vamos a repasarlo y ver cómo conectarlo con este proceso de administración estratégica. Vamos a analizar el tema pronósticos, proferencia y prospectiva, y las herramientas de matriz de evaluación de factores externos y matriz del perfil competitivo. Hasta acá hemos llegado en el día de hoy. Si no tienen alguna pregunta, tanto de la clase del día de hoy como de las clases anteriores, tanto de la práctica como de la teoría, acá yo también soy parte de la práctica, así que si tienen alguna pregunta, estamos abiertos a responderla. Del trabajo, profe, la semana que viene lo entregamos, ¿cómo es la entrega? Eso es lo que no me quedó claro. No, hay una fecha propuesta en el cronograma de entrega Ujú. para que no se generen cuellos de botella a la hora de la corrección de los auxiliares. Es recomendable entregarlo en tiempo y forma. Eso también hace a la nota de concepto.
los auxiliares docentes tienen de parte mía autorización para ser flexibles en esta etapa de pandemia en cuanto a la presentación de estos trabajos de acuerdo a lo previsto en el cronograma. Pero como fecha máxima tope tienen que estar en la clase de consulta para que los docentes puedan corregirlos y dar el resultado del visto bueno. Si no tienen el visto bueno de los trabajos prácticos que hacen al parcial, que en el parcial 1 tenemos previsto unidades del módulo 1 y 2, de la 0 a la 4, no van a estar habilitados para dar el examen. Sí, no era por eso, era por dónde se entregaba, por dónde era el medio de entrega. Ah, disculpame, no entendí la pregunta. No pasa nada. Estoy acá, Sergio, también, igual. Así que aprovecho. Dale, Igual Matías. dije, a los que estaban en la práctica les comenté que se entrega en un Word. Siempre prefiero que me entreguen un Word por el hecho de que les puedo escribir ahí y hacer correcciones en el mismo archivo, que es mucho más fácil para mí. Pero bueno, como quieran. Hay ahí en el campus un lugar donde pueden entregarlo. Esperen, a ver, ya te digo. Ah, no lo había visto. Que Sí, está en la tipo carpeta subir tarea. Hay una campus. carpeta que dice entrega de trabajos prácticos. Bueno, ahí mismo lo Claro. entregan. Incluso se entrega Genial. por grupos, así que si uno de la comisión lo entrega, ya les figura como entregado a todos. No es que todos lo tienen que entregar, obviamente, pues lo hacen en grupo. Ah, acá lo encontré. Ok. Entrega de trabajos prácticos módulo 1. Sí, Y listo. después nosotros hay otra carpeta que dice correcciones. Y bueno, las correcciones las subimos ahí para que las puedan ver. Entonces en formato Ok. Word te lo subimos Claro, la sí, semana que yo viene. siempre prefiero que me lo entreguen en Word porque es más simple, pero bueno, no sé, me imagino que no habrá problema, salvo que tengan algún gráfico o algo y les convenga No. en PDF, porque a veces pasa eso, pero por lo general me parece más simple el Word y listo. Genial. Gracias. Bien, perfecto. Bueno, no, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, entonces si no tienen más preguntas, nos estamos encontrando, Dios mediante, el martes próximo a las 15 horas hasta las 17 en la parte práctica y de las 17 en adelante con el disparador de la teoría, chicos. Y quedamos conectados a través de los distintos medios de comunicación, ¿no? Dale, gracias, profe. Nos vemos la semana que viene. Perfecto, gracias.